Mucho gusto, mi nombre es Melissa de la calle Gaviria, soy estudiante de 10º semestre de Medicina de la Corporación Universitaria Remington. El día de hoy vamos a hablar un poco del tema de los principales vasopresores inotrópicos que usamos en las unidades de cuidados intensivos, pero antes de esto vamos a entrar un poquito en contexto y vamos a hacer algunas definiciones. Entonces, primero debemos saber qué es un vasopresor y qué es un inotrópico. Entonces, los vasopresores son sustancias que tienen una acción predominante en la contracción de la vasculatura periférica, tanto arterial como venosa, la cual nos va a causar un incremento en la presión arterial media. Mientras que los inotrópicos son sustancias que actúan en el corazón mediante el incremento de la velocidad y de la fuerza de la contracción de la fibra miocárdica. Esto también nos va a causar un incremento de la presión arterial, pero la presión arterial sistémica y el volumen cardíaco. Entonces, estas definiciones son importantes y debemos conocerlas, pero a la hora de la práctica clínica es muy difícil diferenciar estos fármacos o incluirlos en un grupo de estos dos, ya que la mayoría tienen características de ambos. Por lo cual el nombre ideal o el nombre que debemos llamar a este tipo de fármacos son fármacos vasoactivos. Las indicaciones para estos tipos de fármacos, las principales son para estabilizar pacientes que tengan signos y síntomas de disfunción orgánica por hipoperfusión. Debemos mantener estos medicamentos en estos pacientes hasta que podamos hallar la causa que los llevó a este estado o que podamos instaurar una terapia pues definitiva. Según las diferentes guías y las diferentes asociaciones, tenemos diferentes rangos de valores para instaurar este medicamento, indicaciones, pero todas se basan en la presión arterial del paciente. Sin embargo, esto varía según la patología que tenga el paciente y según los diferentes guías y asociaciones. Por ejemplo, tenemos que la Asociación Europea de Cardiología tiene como indicación para iniciar este tipo de fármacos en el paciente con insuficiencia cardíaca si tiene un valor menor de 85 de la presión arterial sistólica. Pero si el paciente es un paciente que está cursando con un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, este valor incrementa un poco a la presión arterial sistólica menor de 90. También tenemos la guía de Surviving Sepsis, en donde también están indicados y hablan de estos tipos de medicamentos en aquellos pacientes que tengan una presión arterial media menor de 65. Como vemos, son diferentes los rangos y diferentes las indicaciones dependiendo de la patología del paciente, pero debemos tener en cuenta que estos tipos de fármacos son muy importantes en los pacientes críticos y son de gran ayuda, que se deben iniciar idealmente previo a una reposición de líquidos adecuada y que son fármacos que siempre manejamos en estos pacientes críticos, por lo cual debemos conocer muy bien sus mecanismos de acción, su duración en los pacientes y sus efectos adversos. Ya que entramos un poquito en contexto, entonces vamos a iniciar hablando de los mecanismos de acción de estos fármacos, empezando con las vías de señalización. Tenemos que hay diferentes tipos de vías de señalización. La primera de ellas, como lo vemos en la imagen, es la vía de la inhibición de la bomba sodio-potasio ATPasa, en donde se encuentra la digoxina. Lo que pasa allí es que va a haber una disminución de la transmembrana de sodio, lo cual va a disminuir el intercambio entre sodio y calcio y a la final va a aumentar el calcio intracelular. Como ya les dije, aquí dentro de este grupo, pues, dentro de esta vía se encuentra la digoxina. La segunda vía de señalización es la activación de la vía de monofosfato de adenosina cíclica o AMPC. Allí se encuentran los fármacos que tienen acción beta-adrenérgica o que son inhibidores de la fosfodiesterasa. Tenemos que tener en cuenta que los beta-adrenérgicos van a tener una acción mediante el aumento de la AMPC y esto va a causar una sobrecarga de calcio. Finalmente, la última vía, pero no menos importante,
es la activación de la vía de la fosfolipasa C, y allí es donde van a actuar los fármacos que son vasoconstrictores, tanto los alfa-adrenérgicos como la vasopresina, y el sintético de la vasopresina que es, su análogo sintético, que es la telipresina. Los principales fármacos utilizados en las unidades de cuidados intensivos son las catecolaminas. Sabemos que las catecolaminas, tenemos catecolaminas endógenas, como lo son la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina, y las sintéticas, como son la dobutamina, la isoprenalina y la dopexamina. Como les conté y como les mostré estos diferentes tipos de vías de señalización, el denominador común de estos tipos de vías siempre va a ser el calcio. Entonces no importa si va a ser en liberación o secuestro del calcio intracelular, pero siempre va a estar involucrado el calcio y el AMPC cíclico. Por lo cual también hay una clasificación en donde van a ver los fármacos que son dependientes de AMPC e independientes de AMPC. Como podemos ver acá, estos son los fármacos que son dependientes de AMPC. Acá encontramos las catecolaminas, los inhibidores de las fosfodiesterasas, en donde encontramos la milrinona, que es la que más conocemos en nuestro medio. Y acá tenemos los independientes de AMPC, en donde también tenemos catecolaminas, y aquí se encuentra la digoxina. Esta tabla es supremamente importante. Acá vamos a ver los efectos cardiovasculares que tienen las catecolaminas, y según de los diferentes agentes. Entonces tenemos que, como sabemos, tenemos beta 1, beta 2, alfa 1 y alfa 2, y estos tienen diferentes acciones. Entonces en los beta 1 las acciones son cronotropismo positivo, dromotropismo positivo e inotropismo positivo. También definamos estos términos porque son importantes. El cronotropismo positivo es el aumento en la frecuencia cardíaca, el dromotropismo positivo es el aumento en la conductibilidad eléctrica del corazón, y el inotropismo positivo es el aumento en la contractibilidad cardíaca. Entonces todos estos son efectos beta 1. Ya para los efectos beta 2 encontramos también inotropismo positivo, vasodilatación y broncodilatación. Y finalmente para los alfa 1 y alfa 2 vemos que tenemos un inotropismo positivo y vasoconstricción. Y según el fármaco que utilicemos, unos van a tener más propiedades de algunos que de otros. También, vamos a clasificar el inotrópico ideal, cómo debería ser. Entonces tenemos que debe incrementar la contractibilidad cardíaca, debe incrementar la presión arterial media, nos debe dar un gasto cardíaco, nos debe aumentar el gasto cardíaco, y debe mejorar la perfusión periférica y regional también del paciente. Adicionalmente, no debe consumirnos o aumentar el consumo de oxígeno del miocardio. Debe evitar la taquicardia, nos debe evitar o debe ser antiarrítmico, debe mantener una presión diastólica estable, debe ser de rápido acción, pero también debe terminar rápidamente, y debe ser compatible con otras drogas. También, pues finalmente, que no sea tóxico y que sea costo efectivo. Entonces estas son como las características más importantes del inotrópico, que sería como el ideal. Ahora sí vamos a entrar a hablar de cada uno de los fármacos, iniciando con la dopamina. Tenemos que la dopamina, como ya les dije, es una catecolamina endógena. Pertenece al grupo de medicamentos tanto adrenérgicos como dopaminérgicos. Y es un precursor, o sea, es un metabolito, un precursor de la noradrenalina y de la adrenalina. Como ya les comenté, van a haber diferentes efectos, y en la dopamina va a depender de su dosis. Entonces, si queremos un efecto dopaminérgico, vamos a tener que utilizar una dosis de 1 a 2 microgramos por kilo minuto. Si queremos tener un efecto inotrópico, vamos a usar una dosis de entre 5 a 10 microgramos kilo minuto.
Y ya finalmente, si queremos un efecto vasopresor, utilizamos una dosis de más de 10 microgramos kilo minuto. Seguimos con la norepinefrina. Esto ya también es una catecolamina endógena. Esta secretada pues por la suprarrenal y por las terminaciones nerviosas postganglionares. Es un potente agonista alfa y tiene un poco de actividad beta 1, pero no tiene ninguna actividad beta 2. Es uno de los vasopresores más fuertes, pues más potentes, y nos causa una vasoconstricción periférica, lo que nos va a aumentar la presión arterial, y también va a haber un aumento en la poscarga, lo cual nos va a poner a trabajar un poquito más el corazón. Y su dosis varía entre 0.05 a 2 microgramos kilo minuto. Y sabemos que la norepinefrina es más efectiva y confiable que la dopamina. Seguimos con la vasopresina. Esto es un polipéptido cíclico que consta de 9 residuos de aminoácidos. Se produce en la hipófisis posterior y además de que es una hormona, actúa también como neurotransmisor. Como ya les dije, es sintetizada por la neurohipófisis, específicamente en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Lo que produce la vasopresina es una contracción del músculo liso, del tracto digestivo y de los lechos vasculares, y sus efectos constrictores tienen más efecto en las arteriolas y en los capirales que en las venas y en las arterias grandes. Y para que se libere la vasopresina, el principal estímulo va a ser los estados hiperosmolares. Entonces, si el cuerpo sensa estados hiperosmolares, inmediatamente empieza a liberar vasopresina. Otro tipo de fármacos son los receptores de proteína G, en donde tenemos B1A, B1B y B2. Cada uno tiene acción en diferentes partes del cuerpo. Los B1A se localizan en las células musculares lisas, los B1B se localizan en la hipófisis y son quienes median la producción de ACTH a través de la proteína G, y a su vez aumentan el AMPC intracelular. Y los B2 se localizan en las células del sistema colector, y estos median la reabsorción de la adenilciclasa, lo que también aumenta el AMPC cíclico. Las dosis recomendadas administradas entonces son de 5 a 10 unidades intramusculares o subcutáneas, y la dosis recomendada para la vasopresina en los estados de choque es de 0.02 a 0.04 unidades internacionales minuto, las cuales se administran pues en infusión continua. Y las dosis mayores nos van a causar efectos secundarios no deseados, como lo son los espasmos o calambres gastrointestinales. Tenemos otro fármaco como es la dobutamina, que ya sabemos que es una catecolamina sintética. Es un fármaco agonista que estimula tanto receptores 1 como 2. Es un fármaco agonista adrenérgico, estimula receptores 1 y 2. A través de los receptores 1 activa la cascada de guanina nucleótido, y mediante esta cascada va a producir un incremento de ATP, y este ATP se va a cambiar por AMPC cíclico. Y a nivel periférico, pues mediante los receptores 2 va a causar vasodilatación y una caída de la resistencia vascular periférica. Tenemos que la dosis de la dobutamina es de 2, pues para incrementar el gasto cardíaco es de 2 a 20 microgramos kilo minuto, y la forma de administración es que vamos a dividir 2 ampollas de 500 miligramos en 250 cc de solución salina al 0.9, y la vamos a iniciar en una perfusión continua de 8 a 10 mililitros por hora. Y vamos a irlo ajustando según la necesidad del paciente hasta incrementarlo a un máximo de 25.30 mililitros por hora. Los efectos adversos de la dobutamina incluyen pues la taquicardia, la cual se debe vigilar específicamente o especialmente en los pacientes que tienen fibrilación auricular, y está contraindicado en aquellos pacientes que tengan
una estenosis subaórtica hipertrófica idiopática, o en aquellos que tengan hipersensibilidad al medicamento. Otro de los medicamentos utilizados en las unidades de cuidados intensivos es el nitroprusiato. Este ya sabemos que pertenece a los medicamentos antihipertensivos. Tiene una vasodilatación periférica, va a actuar en el músculo liso arteriolar y venoso, y va a reducir la resistencia periférica. A su vez va a aumentar el gasto cardíaco y va a disminuir la poscarga. La dosis inicial de este fármaco es de 0.5 microgramos kilo minuto y va de un rango de dosis de 0.25 a 10 microgramos kilo minuto. Está indicado en los pacientes que tengan urgencias hipertensivas y contraindicado en las embarazadas. Y sus efectos secundarios son náuseas, vómitos y calambres musculares. Otro de los fármacos que también se utilizan en emergencias hipertensivas es la nitroglicerina. Este fármaco se encuentra dentro del grupo de vasodilatadores, específicamente los vasodilatadores venosos. Tienen un muy buen efecto sobre las arterias coronarias, por lo cual está indicado en aquellos pacientes que tengan infarto agudo de miocardio y que tengan una emergencia hipertensiva. Su dosis es de 5 microgramos kilo minuto y se debe ir titulando y se va aumentando cada 3 a 5 minutos. Finalmente, los efectos colaterales de este medicamento son taquicardia, cefalea y vómito, y como les dije anteriormente, está indicado en aquellos pacientes que tengan una urgencia hipertensiva asociada a un infarto de miocardio, o que tengan una angina, una falla cardíaca, una falla ventricular izquierda, o una hipertensión posoperatoria debido al paciente que fue revascularizado. Finalmente, esta es la lista de medicamentos que utilizamos usualmente en las unidades de cuidados intensivos. Están con sus infusiones, sus concentraciones y con la dosis que debemos dar en infusión según cada medicamento. Como ya lo hablamos, estos medicamentos se deben usar personalizados según cada paciente, según la patología que tenga cada paciente. Las indicaciones están de acuerdo a las guías dependiendo de la presión arterial media y según la patología que tenga el paciente, pero son medicamentos excelentes para ayudarnos en estos pacientes críticos. Esto sería todo y muchísimas gracias por la atención prestada.